Tema 2. Aplicaciones matemáticas en medicina general. Se puede aplicar en posología, que es la cantidad y modo de uso de un medicamento. En la farmacología, que es el mecanismo de acción de un medicamento y concentraciones. En la radiología, recuerda que las imágenes diagnósticos son susceptibles de ser medidos en 2 o 3 dimensiones. En los laboratorios clínicos, su valor se expresa en números de los resultados obtenidos. 2.1. Explicación del funcionamiento del organismo. Liberación de energía a partir de los alimentos. El aparato digestivo para desdoblar los alimentos en compuestos asimilables y desechar los materiales no digeridos. Los pulmones para aportar el oxígeno para la combustión de la comida y la eliminación del dióxido de carbono producido. El aparato urinario para eliminar otras sustancias de desechos disueltos provenientes de la actividad celular. La piel y los pulmones para disipar el exceso de calor, en el cual se degrada finalmente la mayor parte de la energía de los alimentos. La parte de las matemáticas aquí implica, por ejemplo, las sumatorias de la formación de algunas moléculas, perdiendo algunos átomos o algunos electrones, ¿sí? Que se reducen o que se oxidan y forman una molécula muy importante que se llama ATP, y entonces la sumatoria de esto, pues ahí implica esta situación matemática que empieza a intervenir en todas estas producciones de las diferentes moléculas. Para protegerse, la autoprotección comprende el uso de los sentidos para detectar el peligro. El sistema hormonal estimula el corazón y actividad del suministro de energía de urgencia. Los músculos cuando se utilizan para la defensa o la evasión. La piel actúa como escudo contra sustancias de organismos dañinos como parásitos y bacterias. El sistema inmunológico protege contra las sustancias que logran penetrar en el cuerpo. Y bueno, algunas de las situaciones matemáticas que tienen que ver son con los números que se aplican. Por ejemplo, la cantidad de ATPs que necesitamos para el sistema hormonal, para que los músculos reaccionen, las temperaturas que se tienen dentro del cuerpo para que los microorganismos crezcan o se inhiban. El control interno del organismo realiza las innumerables funciones mutuas entre las hormonas y los nervios, dan lugar a un sistema de ciclos coordinados en casi todas las funciones del cuerpo. El cerebro por sí solo libera hormonas que afectan la conducta humana. Las hormonas participan en la transmisión de señales entre las células nerviosas, ¿sí? La prevalencia y las enfermedades. La incidencia y la prevalencia son dos medidas de frecuencia de la enfermedad, es decir, miden el número de casos con que una enfermedad aparece en un grupo de población. La prevalencia describe la proporción de la población que padece la enfermedad que queremos estudiar en un momento determinado. Y la incidencia va a contabilizar el número de casos nuevos de la enfermedad que estudiamos que aparece en un periodo de tiempo previamente determinado, ¿sí? Y entonces, como vemos en la imagen, ¿sí? En la primera imagen está la parte de la prevalencia, ¿sí? Que en la primera imagen que está aquí una sola persona enferma, y aquí en la otra imagen vemos cómo las personas se pueden enfermar de persona a persona, ¿sí? Dependiendo de las personas que están enfermas. Y entonces eso es lo que hace la prevalencia. Ver cómo la prevalencia y la incidencia, ver cómo están estas personas enfermándose. La prevalencia examina casos existentes, mientras que la incidencia examina casos nuevos, ¿sí? La prevalencia depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad, por lo que las variaciones de la prevalencia pueden ser debidas a las modificaciones en la incidencia o cambios en la duración de la enfermedad. Y la duración de la enfermedad depende a su vez de cambios en el periodo de recuperación o en la esperanza de vida de los pacientes. Evaluación del tiempo y tipos de tratamientos para curar. No se puede hacer un buen tratamiento sin un buen diagnóstico. Para esto es importante tener un tiempo corto de evaluación y la obtención rápida de los resultados, ¿sí? El tiempo de respuesta, como ya dijimos, tiene que ser rápido. El tiempo de respuesta consiste
el tiempo de respuesta es considerado como un indicador de la eficiencia de los laboratorios, siendo imprescindible su medición sistemática y análisis para garantizar la calidad de los resultados, por lo que son un parámetro crítico. Realizar un buen diagnóstico implica saber con claridad qué es lo que padece la persona y así abordar el problema y sus manifestaciones. Es un requisito ineludible para que el tratamiento pueda tener éxito. Entonces, el tiempo de respuesta tiene que ver con los estudios, qué tan rápido los obtengamos y entonces en base a eso tomar una decisión de qué tratamiento se le puede dar al paciente. Siempre hay que darle un tratamiento al paciente en base a estudios. Medidas antropométricas. La antropometría o cineantropometría se define como el estudio del tamaño, de proporciones, maduración, forma y composición corporal y sus funciones generales del organismo, con el objeto de describir las características físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento, nutrición y los efectos de la actividad física. Se basa en 4 pilares básicos: las medidas corporales. El estudio del somatotipo es un sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o físico. Se utiliza para estimar la forma corporal y su composición principalmente en atletas. Es un instrumento útil en las evaluaciones de la aptitud física en función de la edad y del sexo. 3. El estudio de la proporcionalidad es la relación de las partes del cuerpo con el resto del cuerpo entre ellas. Tiene que ver, como ven en la imagen, con las diferentes medidas de los cuerpos que existen, ¿sí? Ya sean o muy delgados o regulación media o que sean un poco más gruesos y con las mediciones que tiene cada parte del cuerpo. Recuerden que hay mediciones para decir que los cuerpos son perfectos, ¿sí? De acuerdo al tamaño y a la distribución de estos. Eso es lo que nos ayuda, en lo que nos ayuda la antropometría. El estudio de la comparación corporal establece la mejor forma de cuantificar los componentes de nuestro cuerpo. Condiciones generales para garantizar la calidad del proceso de toma de medidas antropométricas. Requisitos generales para realizar mediciones antropométricas. El lugar donde se realizan las mediciones debe tener privacidad, ser suficientemente amplio para realizar los movimientos necesarios para las mediciones, condiciones ambientales confortables de iluminación, la temperatura y la ventilación. Recuerden que cuando se toman estas medidas se las toman a las personas y la idea es que no traigan tanta ropa para que se les pueda hacer las medidas más exactas. Requisitos relacionados con las personas a las que se realizan las mediciones antropométricas. Vestir con ropa cómoda, no portar accesorios que entorpezcan la introducción o variación de las mediciones. Requisitos relacionados con las personas que realizan las mediciones antropométricas. Poseer los conocimientos teóricos y prácticas sobre antropometría. Guardar distancia prudente por respeto a las personas. Esto es que las personas tienen que saber tener el conocimiento, pero también el tacto para poder medir a las personas sin incomodarlas. Requisitos relacionados con las mediciones antropométricas. Por conveniencia internacional, todas las medidas se realizan del lado del cuerpo, en un solo lado. La relación de las marcas y medidas antropométricas se aseguran una secuencia arriba y abajo y viceversa. Generalmente se hace del lado derecho a las mediciones. 5. Posición anatómica. Para la realización de las mediciones antropométricas, se pide a la persona que esté de pie, con postura erguida, vista al frente, con la cabeza y los ojos dirigidos hacia un punto fijo que se le va a indicar y extremidades superiores relajadas a lo largo del cuerpo. Los pies con los talones juntos formando un ángulo de 45 grados. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Todas estas medidas antropométricas nos ayudan para diseñar los equipos, ¿sí? Para saber, por ejemplo, el tamaño más o menos la media del tamaño de los cráneos, más o menos el tamaño de la media de los brazos, de las piernas, ¿sí? Para que cuando se realice un equipo, por ejemplo, para visión, pues veamos cómo estos equipos se van a ajustar exactamente a la cara, aunque hay algunos que tienen para subir y bajar
para subir y bajar los equipos, o sea, ajustarlos al tamaño de la persona, pero también esos ajustes se hacen con estas situaciones. O sea, prácticamente todos los equipos que se hacen para cualquier tipo de estudio, primero se hicieron estas mediciones antropométricas para poder definir de qué tamaño y con qué características tenía que estar el equipo de acuerdo a la población, a la media de la población. 2.5 Interpretación de las imágenes médicas. Por imagen médica se entiende el conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes del cuerpo humano, aparte de él, con propósitos clínicos. Son procedimientos médicos que buscan relevar, diagnosticar o examinar enfermedades, ¿sí? Y para eso están todos los equipos y hay especialistas que interpretan cada una de ellas, como por ejemplo los radiólogos que interpretan la radiografía dependiendo del estudio que se esté haciendo. Son imágenes de las diferentes partes del cuerpo obtenidas con ayuda de la radiología, endoscopía, la termografía médica, la fotografía médica, microscopía, las técnicas de medida y grabación como electroencefalografía, la magnetoencefalografía, ¿sí? Unidades de refracción, ¿sí? Todos esos nos ayudan para obtener estudios, imágenes y en base a eso tomar decisiones para los tratamientos de los pacientes. Los objetivos del procesamiento de imagen médica pueden dividirse en tres grandes grupos: asistencia al diagnóstico, asistencia al tratamiento, investigaciones de la patofisiología de las enfermedades. ¿Sí? Básicamente para eso nos sirven todas estas interpretaciones de las imágenes. En particular, el procesamiento de imágenes médicas cumple varios roles en la medicina actual: visualizar y cuantificación de los datos en las imágenes con el objeto de reducir el error humano en el diagnóstico, asistencia si es necesario el planteamiento quirúrgico, seguimiento automatizable de cambios en respuesta a un determinado tratamiento. ¿Sí? Esta es como la secuencia que seguimos para que veamos si el paciente finalmente se está recuperando y lo podemos dar de alta. Investigación de la patofisiología de las enfermedades. ¿Sí? Otras aplicaciones de matemáticas en medicina en general son las matemáticas aplicadas son usadas frecuentemente en distintas áreas de la medicina, como ya se dijo. Algunos otros ejemplos son la obtención de modelos del corazón, del pulmón, del riñón, del cerebro y situaciones visuales son sin duda áreas de máxima prioridad. El diseño de equipos que permiten operaciones más eficientes y con menos riesgo, ¿sí? Todo esto, aparte de que los equipos se diseñan con la ayuda de la antropometría, también se ayudan con situaciones matemáticas. La importancia fundamental de la matemática médica radica en su capacidad para obtener una exactitud de los resultados planteados, áreas relacionadas en el área de la salud, como la ortopedia, la pediatría, la cardiología, la nutrición, la optometría. O sea, prácticamente todas las áreas que pensamos de salud tienen situaciones matemáticas que ayudan a resolver las situaciones de salud. En general, todas las áreas están todas las áreas, como ya habíamos dicho, de la salud están implicadas. Hay que resolver el cuestionario 2 con ayuda del documento, hacer la actividad 2, tienen que ver esos videos y contestar las preguntas, y una vez que resuelvan el cuestionario y la actividad, lo guardan en formato PDF para que lo suban en la plataforma de Brightspace y tengan la calificación del día de hoy.